Creo que es el único ser espiritual. No hay otra religión que se encarne Dios en la tierra y que como hombre sufra. Por eso nosotros, dice Pablo, que cada sufrimiento nuestro es completar el padecimiento de Cristo Jesús. Por eso también entiendo a Conce, porque la otra vez yo estaba en una reunión de pastores y había un pastor que le había matado a su hijo, y me vino a memoria a mi hijo Ismael, que también fue víctima de gatillo fácil. Ismael hoy tendría casi 30 años, 27 años. Era muy joven, no tenía todavía mayoría de edad. Y por ese abuso policial que todavía sigue presente la policía, cuando dispara cuando no tiene que disparar, le pegó un tiro en la espalda, a sangre fría. Gracias a Dios hizo justicia, el policía está preso, pero a mí nadie me devolvió mi hijo. Por eso yo entiendo, pero también Dios me ha consolado, me ha fortalecido, a mí, a mi familia, y a veces pasan estas cosas, no las buscamos. Nadie quiere la muerte de un ser querido. Cuando es grande, bueno, decimos cumplió su vida, porque hay ciclos. Pero cuando es al revés, yo tengo que morir, no mi hijo. Esa es mi lógica. Yo tengo 60 años, hice ya muchas cosas, pero él estaba en la tierna edad del desarrollo. Por eso digo, el dolor es un misterio. Pero Jesús lo sabe eso, porque Jesús como hombre sufrió ese dolor. Sufrió ser lacerado, clavado por personas asesinas que no querían su muerte. O mejor dicho, que querían su muerte, no querían su vida. Y el mensaje de hoy tiene mucho que ver con el sufrimiento de Jesús, pero un sufrimiento que a los cristianos nos da paz. Ni el psicólogo puede a veces darnos un antídoto, ni un médico o un psiquiatra que nos dé los mejores medicamentos para calmar la mente. Yo digo que los medicamentos psiquiátricos a veces dopan a la persona, pero no la sanan. El único que puede dar esa calma en el corazón es Dios, porque el Señor nos da esa fuerza para seguir viviendo. Bien, vamos a la palabra. Si me quieren acompañar, está en Mateo 21, capítulo. Vamos a leer un pasaje de Mateo. Vamos a empezar por la entrada triunfal. Después vamos a cantar una canción de la obra de teatro Osana, que es muy linda. Los que tienen su Biblia me pueden seguir. Mateo 21, vamos a leer del versículo 1 al 5. Aclaro que son imágenes de película, de dibujo, no es que yo pongo ahí imágenes para que le prendamos ni una vela. Por la duda, siempre. Encima le busqué a un Jesús sin rostro para no confundir. Robert Powell, que hizo Jesús de Nazaret, ese Jesús hermoso de ojos azules, que aparece en la foto, qué sé yo. Él decía como actor que fue una bendición hacer esa película, pero al mismo tiempo la gente lo usaba para depender de Beca, y él era un actor, ¿no? Entonces a veces con las imágenes es un peligro, ¿no? Jugar con ese tipo de cosas. Bueno, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, un lugar cerca de Jerusalén, en los montes de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Quiero meterlos un poco en el clima. Jesús ya tenía los días contados, él sabía que lo iban a matar, por eso él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo elijo morir, que es muy diferente. La persona que elige morir es la persona que sabe que está dispuesto a morir. Esto va tanto para un creyente como para un ateo, es decir, hubo ateos que murieron por la causa. Porque ¿qué tiene que ver? El martirio, ¿saben lo que es? El martirio es la persona que sabe que está haciendo algo, que está expuesto a que en cualquier momento lo maten. Ese es el martirio. Hay mártires cristianos, hay mártires judíos, mártires musulmanes, mártires ateos. Jesús sabía que se iba a convertir en un mártir. En
Entonces empieza a tener más precaución con su llegada, porque él no quería acelerar los tiempos. Él tenía que morir el día que tenía que morir. Como cada uno de nosotros. El jefe de arriba sabe cuando yo sigo de largo. A veces mi esposa me dice, no, si usted no hablé. Para mí es normal. Pablo dice que morir es ganancia, así que no me mires así. Pero es así. Por eso el día que yo parta, hagan una fiesta, lo digo públicamente, en cámara. Festejen, canten. Yo digo lo mismo. Amén. Amén. Y quiero que me canten esa canción. A través del mundo cruel que parece aquí. Y bailen ahí, aleluya. El pastor se fue para afuera, para arriba. Espero que sea para arriba. Bueno, eso lo vamos a poner. Dice, cuando llegaron a Jerusalén, acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, en el Monte de los Olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos. No sé quiénes son. Vamos a hacer que sean Pedro y Juan, qué sé yo. Es decir, vayan a un lugar, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino. Creo que el pollino es el más chiquito, ¿no? Como el hijito, ¿no? Con ella, desatadla y traédmelos. Habla en plural, se ve que trajeron los 2. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No sabemos si Jesús pagó por el alquiler del animal, no sabemos los pormenores porque no lo dice la Biblia, y no vamos a hablar algo que no dice la Biblia, pero evidentemente Jesús tenía contactos, y entre esos contactos era una persona que tenía, hoy sería un coche, por ejemplo, ¿no? Es decir, decir a fulano tal que me preste el coche porque yo tengo que entrar. Ustedes saben, porque lo hemos hablado acá también, que los reyes andaban en caballos, y el caballo siempre fue un animal de fuerza, de pelea, de guerra. En cambio, él eligió un animalito manso, como un pollino, para mostrar que él no venía con una fuerza como los reyes de este mundo. No venía como David a conquistar imperios, sino que iba a traer la paz. Por eso Jesús fue un mensaje de paz, aunque después provocó turbulencia. Todo el Evangelio de Mateo capítulo 21, leímos 21, tiene 6 puntos que tiene que ver con toda esta semana, que no es semana de turismo ni es semana para descansar. Para los cristianos tendría que ser semana para reflexionar, porque cada día tuvo un aspecto. La entrada triunfal, que fue un domingo, hoy la recordamos, el domingo de Ramos. Acá no usamos las ramitas. Ahí me dijo, pastor, ayer me dijeron mis amigos, van a venir con ramitas, y le digo no. Pero bueno, recordamos los domingos de Ramos. La entrada triunfal. Lunes, mañana, hace 2000 años, Jesús purificaba el templo. Es decir, no es que hizo forre, agarró un látigo y lo sacó a patados a todos los vendedores y los que estaban lucrando. Ahora vamos a ver un poquito eso. Después maldijo una higuera estéril, y eso vamos a ver una cosa que también es rara, porque yo tengo una higuera, y a ver si le digo, ¿cuándo me vas a dar higos? Y la maldigo ahora y es un bebé que todavía no, pero mira esas cosas que hace Dios. Después la autoridad de Jesús, que no la vamos a hablar hoy, la vamos a seguir hablando el jueves. La parábola de los 2 hijos la vamos a tocar el jueves, y los labradores malvados. Hoy vamos a tocar los primeros 3 aspectos, que es la entrada triunfal, la purificación del templo y la maldición de la higuera estéril. Dice el versículo 8, 9, 10 y 11 en la Biblia, Mateo 21, seguimos. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendría sus mantos
en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. La gente que iba adelante, versículo 9, y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana a las alturas. Cuando entró en Jerusalén, dice el versículo 10, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La palabra Hosana deriva del hebreo y significa salvanos, y que se usa, nosotros lo usamos como alabanza. Salvanos. Muchas veces expresamos esta palabra: me salvaste, Cristian. Hoy viniste antes y arreglaste los micrófonos. A veces uso zafé, ¿no? Me salvaste, me prestaste un dinero que me vino. Es decir, a veces la usamos como algo corriente la palabra, ¿no? Me salvaste de qué sé yo, de que me caiga, o me agarraste a tiempo. Pero tiene un sentido más profundo, que vamos a leerlo. Dice, la gente de la época de Jesús, como en estos tiempos, estaba cansada. Tres puntos. Estaba cansada de trabajar y que las ganancias se las lleve otro. Entre paréntesis, Roma. ¿Saben por qué? Porque los pescadores, que entre ellos Pedro, dice que tenía que pagar gran tributo a Roma. Es decir, que se calcula que era un 70% de impuesto y un 30% de ganancia. Más explotación que esa, imposible. Aunque hoy en día, bueno. Cansado de los abusos policiales y militares de la época, la gente. Saben que los soldados romanos tenían orden de reprimir a palos a aquel que no pagaba impuestos. Ayer vi dos imágenes que no las quiero describir para no producir malestar. ¿Vieron que usted cuando pasa el dedito en el Facebook con el celular aparecen videos que no es de uno, que la gente postea? Se salva la hermana. Porque a mí ayer me quitó el sueño de la siesta, y para que a mí me quite el sueño de la siesta es porque es algo bastante feo. Vi dos videitos. Uno de un muchacho que estaba vendiendo morrones, esto fue en Capital, por el barrio de Once, y le paró un patrullero, bajó uno de civil, grandote, más grande que Luciano, alto, morrudo, de civil, le agarró la bolsa, se la sacó, la gente se empezó a rodear y empezó a filmar, y yo escuchaba voces de mujeres, se ve que eran todas mujeres que estaban filmando, señoras grandes, y decían: el muchacho está trabajando, no le quites eso. Se enseñó más la policía, le quitó el morrón y encima le dieron una paliza que quedó como una cucaracha mirando para arriba. Otro videíto fue de una chica que estaba viniendo Chipá ¿lo viste? El Chipá en Retiro, y le patearon la canasta con la mercadería sin asco. Gente trabajadora. Abuso de poder se llama eso. Es decir, pasaron 2000 años, pero la insensibilidad humana sigue siendo atroz ante los más débiles. No quiero generalizar, hay policías muy buenos, respetables, como hay también militares, pero lamentablemente los pocos estos manchan la institución. Y la gente de la época de Jesús también estaba cansada de que los soldados de Roma les peguen cuando no pagaban los impuestos. Y dice que hasta lo crucificaban. En la época de Jesús crucificaron arriba de más de 7000 personas, que los trataban como sediciosos y como rebeldes y como subversivos. En el fondo eran personas que se rebelaban a pagar lo que no le correspondía. Cambian los tiempos, pero la injusticia sigue estando presente en la tierra. Cansado de abusos policiales, cansado de que sus enfermedades y condición social les sea una carga. ¿Saben que cuando Jesús sana a una mujer encorvada, antes pensaban que la mujer que estaba encorvada, la mujer que tenía la menstruación en el periodo normal, para la creencia de la época era una maldición, era una persona maldita. Y Jesús se acercó a esa persona sufriente, a la persona encorvada, a la que tenía flujo de sangre,
a los leprosos, a todo lo que la sociedad los señalaba y los tenía como poca cosa. Por eso ellos decían, Hosana, salvanos, no damos más, estamos hasta acá de injusticias. Jesús, el Hijo de Dios, no estaba ausente de todo esto. Acá viene la tragedia de Jesús. El primer día de la semana, o sea, mañana, lunes, Mateo 21, 12 y 13, dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de todos los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La imagen es fuerte. Acá vemos que Jesús estaba tirando una mesa. Los historiadores dicen que improvisó un rebenque con cuero y les dio a todos. Sí. El templo era el centro del encuentro. En la época de Jesús había un solo templo. No había templos como ahora que hay por todos lados. Había un solo templo y el templo era de Jerusalén. Lo que había eran muchas sinagogas, que eran pequeñas casas donde el rabino enseñaba la palabra de Dios, pero también enseñaba lo que era aprender a leer, era como un maestro de escuela, ¿vieron? Es decir, las sinagogas eran como la sociedad de fomento de ahora, donde se reunía la gente para aprender la palabra de Dios y para instruirse también en la lectura. El Levítico 23 menciona 7 fiestas para los judíos, que todavía se siguen festejando. La Pascua, que la vamos a celebrar el domingo que viene, acuérdense que el sábado tenemos vigilia. La fiesta de los panes sin levaduras, que es cuando conmemoraban Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud? Bueno, comieron pan sin levaduras. Después se hizo una fiesta. La tercera fiesta fue de las primicias. Llevaban al templo las primicias. La gente en esa época llevaba, no era un diezmo económico, sino que, por ejemplo, cosechaban 10 gallinas, una gallina iban para el templo. Eran como los primeros frutos de la tierra, ¿no? Cosechaban gallinas, perdón. La primera vez que me entero que una gallina sale de la planta. Cosechaban no sé, peras, por ejemplo. Legumbres. La fiesta de la fiesta de Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua. Hoy también en el calendario cristiano, 50 días después de la Pascua se celebra Pentecostés. La fiesta de las trompetas, que era, ¿vieron el shofar? Eso eso que sonaba, las fiestas de las trompetas, eran fiestas que anunciaban la venida del Rey. Se espera la última trompeta para cuando venga Jesús. Por eso dicen que ahí se escuchan trompetas por ahí. ¿Vieron que hay testimonio en YouTube que dicen que hay trompetas? Sí, en Inglaterra fue. Bueno, dicen muchos que es la llegada del anuncio de la segunda venida. El día de la expiación, que era cuando mataban a un animal de expiación, que después nosotros los cristianos interpretamos y sabemos que Jesús fue el Cordero de Dios que expió los pecados del mundo. Y la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta, el tabernáculo venía a ser la parte principal del templo, la parte donde moraba Dios para la época de Moisés. Los peregrinos que iban a Jerusalén, no era como ahora que usted vive cerca de la iglesia, ¿no? Una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, caminaban kilómetros para ir al templo. Y iban a estas 7 fiestas. Ahora, en la época de Jesús, como los peregrinos venían de lejos, no podían cargar un corderito, un becerro en el hombro. Algunos lo hacían, pero la mayoría lo compraban en el templo. Y se había armado un negociado. Y esto por eso Jesús sacó a los mercaderes del templo. Por un lado estaban los que vendían los animales. Es decir, vendían animales
que eran becerros y corderos limpios, puros, bien cuidados, a un precio importantísimo. Y para los más pobres, los peregrinos que venían, que no tenían mucho dinero, que eran pobres, podían sacrificar, según la ley de Moisés, 2 pichones de tórtolas, es decir, 2 palomitas, ¿no? 2 pajaritos. Había 2 clases sociales, los ricos que pagaban. El dinero romano era como el dólar hoy en el mundo. ¿Vieron? El dólar y el euro es la plata fuerte que maneja el mundo. La plata fuerte que manejaba en la época de Roma era el dinero romano. Pero los judíos tenían prohibido que ese dinero entre al templo, porque era impuro. Entonces hicieron otro negocio, que era la mesa de los cambistas, los que cambiaban el dinero. Los que viajan a veces a otro país saben lo que es cambiar, ¿no? Por otra plata, ¿no? Es decir, entonces estaban los que vendían los animales a buen precio, los que cambiaban, y todo eso se había hecho una mercancía. Jesús, cuando entra y ve todo ese cuadro, no le dijo: hermano, vamos a orar para que su corazón se convierta, vamos a hablar la palabra de Dios, a ver qué dice. No, entró en ira, se rayó. El que dijo en un momento: mi paso dejo, mi paso doy, y dijo también que soy manso y humilde de corazón, ese día no era ni manso ni humilde de corazón, sino que estaba dado vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque a Jesús le dolía la injusticia. Los cristianos no tienen que doler la injusticia. Ayer se cumplieron 42 años del golpe militar acá en Argentina, muy triste. Ojalá que nunca más esto pase. Donde niños fueron secuestrados, jóvenes torturados por un sistema diabólico llamado gobierno dictatorial. Entonces, ayer mucha gente marchó para no olvidar, porque dice la palabra, no hay que olvidar de esas cosas. Hay que olvidarse cuando uno está enojado, pero de las fechas memorativas las tenemos que tener presente, porque un pueblo que se olvida de su pasado es un pueblo dominado. Y entonces, por eso Moisés siempre dice: vamos a recordar la Pascua, porque fuimos dominados muchos años por los egipcios. Nos oprimieron, nos hicieron esclavos, nos hicieron trabajar. No podemos olvidarnos. Y hoy el judío, después que pasó más de 4000 años, sigue recordando ese hecho tan importante. Yo admiro a las personas que tienen presente esa memoria colectiva. Para que un país salga adelante no tiene que olvidarse de su pasado. Jesús se encolerizó, volcó las mesas de los cambistas y con un látigo sacó a todos los mercaderes del templo y dijo: mi casa es casa de oración. El templo no solamente es el resumen de un culto a Dios, sino que el templo es un lugar de convocatoria. Toda iglesia que lucra con las cosas de Dios y el cristiano que usa a Dios como un lucro, Dios lo maldice. No lo estoy diciendo yo. No prospera. Porque a Dios no lo podemos utilizar. No es alguien que yo lo hago a mi manera, como lo predicaba el jueves, sino que yo tengo que estar a la manera de Dios. Y cuando yo estoy sujeto a la manera de Dios, prospero. Amén. Y por último, la maldición de la higuera estéril. Vamos a ese pasaje. Dice: por la mañana, viendo a la multitud que tuvo hambre, Jesús tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaseis, no solo haréis esto de la higuera, sino que este monte dijeres: quítate y échate al mar, será echado. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo,
lo recibirás. Voy a explicar un poquito lo de la higuera. Hay un refrán que dice: no se le puede pedir peras al olmo. Si yo planto una higuera, me tiene que dar higo, no voy a pedir que me dé tomates, ¿no? Yo soy del tomate. Exigir a una planta un fruto fuera de temporada también es ridículo. Es decir, hay plantas que son para el verano y hay plantas que son frutos para el invierno. Ahora es una época de mandarina, porque la naturaleza es sabia, Dios es sabio. ¿Cuándo uno se refería? ¿En verano o en invierno? Y bueno, y por eso ahora Dios permite que salga esta fruta. Porque es una especie de prevención por la vitamina C, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué dicen? Sí. La higuera representa a Israel. Siempre en la Biblia la higuera representa a Israel. La nación de Jesús que estaba siendo estéril. La maldición de Dios fue una sentencia por no dar frutos. Sea a tiempo o fuera del tiempo. Un solo puntito quiero marcar. El Hijo de Dios puede estar en la iglesia, pero si no da frutos, tiene una vida estéril. Y Dios lo puede hacer secar. Un cristiano seco es una persona que no da frutos. Tenemos que dar frutos. Los frutos se dividen en varias áreas. Yo quisiera contar algunos según Pablo, que son los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Gálatas, es paz, benignidad, amor. Es todo lo contrario que dice antes, que es las obras de la carne. Las obras de la carne es envidia, celos, rivalidad, contienda, etcétera, etcétera. No tenemos que tener frutos, tenemos que tener un cambio. Si estamos 20 años en la iglesia y no hemos cambiado nuestra vida, es porque estamos estériles. El cristiano tiene que crecer. No crecer cuantitativamente. No, a mí no me interesa tener una iglesia de 1000 miembros si es estéril. Yo quiero trabajar y quiero que Dios trabaje en nosotros y en mí también, haciendo crecer nuestra estatura a la estatura de Cristo Jesús. Por eso hay que leer la palabra, hermanos. Todos los días. Hay que decir, cuando leemos la palabra, que sea un espejo y veamos si estamos dando frutos o no. Ese es el fruto interior. Después el fruto exterior. El cristiano que empieza a crecer quiere hacer algo, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en la sociedad, porque somos luz. Algunos quizás están imposibilitados quizás por la edad, por un montón de cosas. Bueno, si usted ora por la sociedad, aunque no salga a trabajar en la sociedad, está dando frutos. El cristiano que siempre ora por su propio problema, no está dando frutos, porque ha convertido la oración en una oración egoísta. Tenemos que orar por el país, tenemos que orar por la gente que no vemos, que no conocemos, que sufre. Como decíamos hoy con la pastora, nos tiene que conmover todo esto que está viviendo el país ahora, con un debate que nunca se va a llegar a término. Saben que me refiero al aborto, es un debate estéril, porque hay dos visiones, lo que se llama grietas, muy diferentes. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar, obrar y, si es posible, contener, si algún día el Señor nos da la posibilidad de que una persona esté a punto de hacer esto y la podemos orientar para que no lo haga. Porque esa es la visión del cristiano, hacer que la persona cambie de idea. ¿Me van siguiendo? Amén. Yo sé que es un tema duro, es un tema controversial y hasta a veces nos produce cierto, ¿cómo se llama? Cosas en la piel. Pero hay que tratarlo, hay que hablarlo. Somos gente madura. Entonces, tenemos que dar frutos. En el trabajo, en donde estemos. Anoche tuvimos una reunión con amigos de muchos años, de mi parte. Yo le decía a mi esposa, la mayoría de mis amigos son todos mundanos, pero son buena gente. No creo que porque son cristianos, a mí eso no, a esta altura no me la creo. Yo creo que hay buena gente y mala gente, sean cristianos o no sean cristianos. Y estas son buena gente, pero tienen una visión diferente, porque no tienen a Cristo.
Y ayer escuchábamos entre las charlas ideas del matrimonio y ideas de la vida muy diferentes a las nuestras. Y conociendo acá a la compañera que quiere hablar y nos mirábamos, y yo también quiero hablar. Pero a veces pienso que la mejor forma de hablar es el silencio y la actitud cuando uno obramos. Porque ellos empiezan a ver, ¿saben que yo me convertí porque vi al que fue mi mentor, mi padre espiritual? No me hablaba mucho de Cristo, vivía en Cristo. Y yo quería ser como Él. La gente está cansada de palabras, quiere hechos. ¿Me van siguiendo? Entonces, ellos esperaban una respuesta nuestra, y cuando decíamos otra cosa, con mucho respeto, se quedaban así como expectantes. Entonces tenemos que dar frutos donde vayamos. Aunque piensen que somos bichos raros. Pero no seamos cobardes, no tengamos miedo, no queramos nunca quedar bien con la gente, porque nunca vamos a quedar bien con la gente. Pedro dijo, yo quiero quedar bien con Dios, no con la gente. A la gente tenemos que amarla. Y le predico con la vida, con mis hechos, con mis silencios, con mis actitudes. Frutos. Frutos. Estoy trabajando en un trabajo, tengo algo que no es mío, no lo toco. No es mío. Tengo la posibilidad de sacar ventaja contra otra persona, pero le corresponde a la otra persona, hago un paso para atrás. Frutos. Me desbordo para sacarle el cuero a alguien que no le tengo que sacar el cuero, me muerdo la lengua. Frutos. Es decir, cosas pequeñas. No compararnos, cada uno somos diferentes. Los procesos son diferentes. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos. Frutos. Por eso cuando Jesús maldice la higuera, está ejemplificando ya no al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Por sus frutos os conoceréis. Acá hay mucha gente hoy en día que está diciendo muchas cosas en pro de la vida, pero yo quiero verlos en la vida cotidiana, si son coherentes con lo que dicen. Había un cartel que el otro día vi en Facebook de un dibujo animado, bien esos dibujitos que son bien contundentes. Había una mujer con un cartel así que decía no al aborto, pero después vino un chico de 4 años a pedirle limones y dijo, salí de acá. Si estoy a favor de esa vida, pero no de la vida que nació. Eso es incoherencia. No a la vida por nacer, pero sí a la vida también que está naciendo, que vive. Coherencia. Y la iglesia hoy está viviendo una incoherencia. Porque no sabe para dónde rumbear. Porque tiene los valores de pancartas vacías, que dicen mucho, pero sus hechos dejan mucho que decir. Y me refiero a la iglesia católica y a la iglesia evangélica. Vamos a hacer una autocrítica. Tenemos que dar frutos. Si no, el Señor nos va a maldecir. Y cuando vos ves que tu vida no prospera, es porque no estás dando fruto. Y no hablo de esto, entiéndame, la prosperidad no es la plata. La prosperidad es mucho más que la plata. Es la paz interior, es la integridad, el saber que en las buenas y en las malas, yo tengo al Señor, lo amo al Señor. Me pase lo que me pase, lo sigo bendiciendo al Señor. Tendremos crisis, vamos a tener mucho. Tenemos contratiempos, vamos a tener mucho. Pero que nunca el Señor nos maldiga, porque estamos muertos. Hasta acá quiero terminar en estos 3 puntos. Jesús ama. Hoy sigue vivo. Jesús no murió y quedó en la tumba. Jesús resucitó. Y el Señor hoy nos ama. Te ama a vos, me ama a mí. Pero quiere que seamos una persona fructífera. Dice el apóstol Pedro, no participéis de las obras infructíferas del mal. No participemos de toda esta maldad que nos rodea. Damos frutos cuando nos corremos de ciertas cosas que corrompen las buenas costumbres. ¿Saben que las amistades influyen mucho para el carácter de un joven?
y de uno tan joven también. Es decir, el abstenerse a veces de ciertas relaciones ayuda a mantener frutos sanos, porque una manzana pudre todo el cajón. Frutos. No sé por qué me está dando el Señor. Yo quería redondear de otro lado, pero me lleva a los frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos de conversión, frutos de decir, Señor, me falta mucho. Y termino con esto. Hoy estuve en un grupo de pastores que hoy escribí sobre un tema que para mí sigue siendo confusión. Y mi esposa es testigo, le dije, tengo más de 30 años de pastor, pero no tengo claro este tema, ayúdenme. No soy Dios, hay cosas que no la tengo clara. Necesito la iluminación del Espíritu Santo para dar frutos. Porque el único infalible es Dios. Somos falibles, somos frágiles, somos contradictorios. A veces estamos bien con Dios y a veces estamos mal con Dios. A veces estamos bien con nuestro hermano y a veces estamos mal con nuestro hermano. Frutos. Padre, pienso en esa higuera. Pienso, Señor, en esa planta. Sí, Señor. En esa planta que no dio los frutos que vos querías que dé. Detrás de esa planta había un símbolo, el símbolo de tu nación, que no te aceptó, que rechazó tu mensaje, que se burló de ti, que se molestó cuando fuiste justo, que se sintió que le venías a dar un mensaje que no era para tanto. Y te crucificaron. Frutos, Señor. Que empecemos esta Semana Santa replanteando nuestras vidas y podamos dar frutos. Frutos de arrepentimiento. Arrepentirnos de cuando pensamos mal, juzgamos mal, señalamos. Frutos, Señor, que cuando vemos nuestra vida que pasan los años y miramos para atrás y qué poco que hicimos, Señor. Ayúdanos a hacer más. Hasta que nos lleves a tu presencia. Que sea una iglesia de frutos, Señor. Que el pueblo pueda vernos, este barrio, los vecinos, decir, se aman, se quieren, con los defectos. Hay algo en ellos que no los entiendo, porque son tan débiles y humanos como nosotros. Pero bendicen a Dios aún en las malas. Frutos. Ayúdanos, Señor, a que estos frutos sean aceptables a ti, Señor. Que podamos, Señor, decir cada noche que nos acostamos, hoy di un poquito de fruto. Mejoré mi carácter, mejoré mi forma de ser. Convivo mejor con mi otra persona. No me peleo tanto, no chismorreo tanto. Callo cuando tengo que hablar y hablo cuando tengo que callar. Que tenga claro, Señor, que tú vienes a buscar una iglesia con frutos, que no seamos como esa higuera, estéril. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.